Presumiblemente los hermanos agredieron físicamente a golpe de puño y puntapié. Empezó la discusión, yo me retiré del lugar. Yo llegué a empujar nos culparon de su teléfono y ningún teléfono. El muchacho nos perseguía y en cuanto a los golpes que se dieron, no existe duda, el circuito cerrado es muy claro y se ve como la persona le patea, aparte de pegarle y tumbarle al suelo, le vuelve a patear. él me persiguió y pensé que me iba a hacer algo y no discutimos ahí. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición, la primera de la semana de 24 horas aquí por el Sistema Nacional de Televisión. Hablando de golpes mortales, un trabajador, un vendedor de asadito de la esquina fue muerto a golpes por dos hermanos, quienes le robaron la billetera según los intervinientes. Juan Cáceres, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. También un saludo para toda la teleaudiencia. Y hoy hablamos de temas de frontera porque lastimosamente la violencia se recrudece. En la zona de Pedro Juan Caballero tenemos que hablar de otro nuevo ataque con un saldo mortal. Impactos recibiendo 2 en la cabeza, 6 en el brazo y el resto en la región del tórax. Y de la frontera norte, Juan, venimos hasta la frontera este porque Brasil hace minutos nada más nos sorprendió con una nueva ordenanza. Resolvió ampliar por otros 30 días el cierre de sus fronteras, es decir, hasta el próximo 5 de noviembre. A nivel oficial ya existe una confirmación por parte de autoridades, pero no hay todavía ningún tipo de reacción. No sabemos si se va a dar otro tipo de medida a los comerciantes, principalmente de la zona de frontera, en Salto, en Pedro Juan y también en Ciudad del Este, en donde la situación económica sigue siendo de crisis. Vamos a ver qué respuesta da el gobierno. Y ustedes recuerdan que la semana pasada nomás, en una conversación telefónica entre los presidentes Jair Bolsonaro y Mario Abdo Benítez, acordaron abrir la zona fronteriza antes del 15 de octubre. Incluso se menciona que el presidente brasileño vendría hasta el Puente de la Amistad para encontrarse en ese sitio con el presidente paraguayo. Un tema muy importante, ¿por qué se estaría tomando esta nueva restricción por parte de Brasil? Ojo con esto porque podría afectarnos también. Se habla de un rebrote muy importante del COVID-19 en territorio brasileño. Vamos al desarrollo de nuestra primera información. Esto aconteció amaneciendo el día domingo. Una joven madre encontró la muerte de manera violenta porque fue atropellada por una camioneta manejada por una mujer también a alta velocidad, según testigos. La mujer estaba esperando ómnibus para ir al trabajo. Eran cerca de las 5 de la mañana de este domingo. Natalia Noemí Godoy, de 29 años, esperaba colectivo en esta parada cuando repentinamente es atropellada por una camioneta al mando de otra joven de 22 años
quien perdió el mando del vehículo y se incrustó por la parada de buses donde estaba Natalia. Esta murió en el mismo sitio. Los intervinientes encontraron en su mano incluso 5.000 guaraníes que era para su pasaje. La chica venía justamente para ir a trabajar, tenía que ir a cubrirle a la mamá y ella estaba esperando colectivo acá sentada y no sé en qué circunstancia perdió el control la chica que manejaba, ¿verdad? Se nota a leguas que ella fue la culpable, ¿verdad? No sabemos en qué estado estaba, esperemos que la Fiscalía haga su trabajo, ¿verdad? Para poder dilucidar bien esto y que se haga justicia más que nada. Porque una chica joven, trabajadora, deja un hijo pequeño de 7, 8 meses. El fatal arrollamiento se registró sobre la avenida Mariscal López, en las cercanías de la denominada Curva de la Muerte, zona norte Fernando de la Mora. La conductora de la camioneta Kia fue identificada como Florencia Noemí Romero Cantero, de 22 años, quien como consecuencia del violento impacto sobre la estructura también sufrió algunos golpes y fue derivada a un sanatorio privado de Asunción. Hasta ahí llegaron agentes de la patrulla caminera para someterla al Alcotés, pero la madre se opuso al procedimiento indicando que su hija no estaba en condiciones. Nosotros no constatamos para poder relevar los datos de la persona, de hecho ya tenemos, pero lo que nosotros necesitábamos era el resultado de la prueba de Alcotés, ¿sí? Para poder remitir ya los datos por completo. Lo cual llegamos aquí y nos dijo la madre se presentó y se negó para que se le pueda hacer la prueba del Alcotés, porque ya no estaba en posibilidades para poder soplar. En ese caso labramos un acta para poder solicitar una constancia para poder justificar el motivo de la prueba, ya que ella se hizo la prueba de la alcoholemia, que viene a ser de sangre. Y en ese caso esperamos casi 2 horas. 2 horas. ¿Por qué esperaron 2 horas? Porque tenía que llamar a la gerente para que pueda venir a firmarnos el documento. Pudimos verle y no está en condiciones. ¿Por qué no está en condiciones? Porque no puede soplar con fuerza. Intervino en el suceso el fiscal Itálico Rienzi, quien debió tramitar una orden judicial para la extracción de sangre a la protagonista y determinar si conducía bajo los efectos del alcohol u otra sustancia. La única forma de determinar si es que está o no con alguna sustancia dentro de su cuerpo es con una extracción de sangre que el juzgado ha concedido. La doctora Cecilia Ocampos Benedetti, la jueza de turno en atención permanente, ha autorizado la diligencia. Se ha convocado al abogado de la investigada y también a la forense de turno y se ha realizado la extracción de sangre y prácticamente más que utilizando la orden fue en forma voluntaria. En forma voluntaria se sometieron a la extracción. Lo que mi forense va a hacer ahora es determinar el estado de la salud de la misma para ver si puede soportar o no puede soportar conscientemente una indagatoria, porque es su derecho a la defensa que tiene que prestar ante nosotros, pero esta fiscalía cree que es oportuno el dictamen de una forense para saber el nivel de conciencia que pueda llegar a tener para el uso de su derecho de defensa. En el informe policial de la comisaría 53 se dejó constancia del hallazgo de varias latas de cerveza en el interior de la camioneta. El fiscal anunció una imputación por homicidio culposo y una vez que la conductora salga de alta, será llamada para su declaración indagatoria. La madre trabajadora que halló la muerte esperando un colectivo dejó huérfana una criatura de apenas 8 meses. Y vamos a dar seguimiento a este tema tan delicado porque se genera una tragedia familiar debido a la acción irresponsable de quien ocasionó este accidente. Jorge Escurra se encuentra con la familia. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Juan. También buenas noches a todos los compañeros en piso y a toda la teleaudiencia del Sistema Nacional de Televisión. Aunque esta familia no está pasando una muy buena noche, que digamos, luego de esta tragedia que enluta prácticamente a todo el barrio 1 de Mayo de la ciudad de Luque. Desde este lugar, aproximadamente a unos 2 kilómetros, ella fue caminando hasta el lugar donde ocurrió este accidente de tránsito con derivación fatal. Y aquí están presentes los familiares, vecinos de la fallecida en este caso, quienes piden justicia por sobre todas las cosas. Y vamos a hablar primeramente con la señora Lucía Godoy, quien es madre de la víctima fatal, para que nos diga también mayores detalles de lo que ocurrió
esa mañana, ese día justamente en el que ocurrió el hecho. Madre de Natalia Noemí Godoy, entonces, doña Lucía, comentarnos un poquito, algunos datos, primeramente, nuestro pésame para ustedes, para toda la familia, si nos podés relatar un poquito lo que ocurrió y también lo que están pidiendo con esta pequeña manifestación aquí en tu casa. El día de ayer, a la mañana, mi hija salió aproximadamente a las 6:20 acá de mi casa para ir a trabajar, cubrirme en mi lugar de trabajo, que queda sobre la avenida Estados Unidos, entre segunda y tercera. Y es mi lugar habitual que yo toda la mañana salgo y me voy hasta esa parada que ella estaba caminando de aquí hasta ahí sin cruzar la avenida Mariscal López. En ningún momento se cruza para pasar del otro lado, no. Enfrente de Tigo. Y ahí en ese lugar ella con su pasaje en mano estaba esperando para trasladarse en el lugar de mi trabajo para reemplazar, dejando conmigo a su bebé de 8 meses. Ella le dejó huérfano, una borracha asesina que lo mató de mí. Ella estaba ahí esperando para ir a su trabajo nada más. Ahora queda huérfano su pequeñito. No tiene ni papá porque no es reconocido ni su papá. Y solamente pido justicia. Si es por mí, quiero verla en la cárcel para que nunca más otra familia pase lo que yo estoy pasando, este dolor. Para que pague su culpa. Porque si está libre, una borracha por ahí otra vez va a volver a hacer. Porque ya hay antecedentes de que ya hizo un accidente en la moto, según están alzando, que nunca se hizo justicia. Ahora están haciendo eso lo mismo. Primero quisieron pasar que mi hija se tiró enfrente de su auto. Suicidio quisieron hacer pasar y eso no es cierto. Hay todo video, hay testigos. Ella estaba ahí esperando colectivo para ir a trabajar por un 100.000 que iba a ganar para la leche y pañal de su hijo. Yo le dije, mi hija, me voy yo nomás. Me dijo, no mamá, vos mañana tenés que empezar de nuevo toda una semana, me voy a ir yo a cubrirte. Es injusto. Ni siquiera el alcotés se le hizo porque supuestamente estaba inconsciente o que no podía hablar mentira. Ahí tenemos video de que estaba consciente. Dijo, choqué un poquito, está diciendo ahí en el audio. Era el oficial mismo. El mismo oficial es corrupto también. Quisieron esconder evidencia porque había latitas de cerveza en su auto que quisieron esconderlo. Los oficiales que hicieron la intervención no nos dan hasta el día de hoy ni siquiera el resultado del alcotés. Nada no sabemos. Supuestamente sigue internada ella en el sanatorio, le cubre todo. Supuestamente está todavía en el sanatorio San Roque. Primero nos dijeron la Costa, no estaba ahí, mentira. Acá tengo testigos, mi vecino que me acompañaron, mi hija ya estaba tirada ahí toda tapada en el asiento, en la misma parada donde ella estaba esperando el colectivo. Estaba todo tirado ahí, su cerveza, todo. La chica ya se le llevó de ahí. Simplemente dijeron, ella ya está muerta y la recurrieron a la otra, ya le hicieron correr de ese lugar. Cuando llegó la abogada que me mandaron para ayudarme, ya no estaba tampoco ni la chica ni el cuerpo de mi hija, ya llevaron ya también de ahí. Quisieron esconder toda la evidencia. En la fiscalía no nos dieron ni una respuesta hasta el momento, que supuestamente es la prueba de si tiene alcohol en la sangre o no se le hizo, pero que todavía no está eso. No entiendo yo porque a cualquiera se le hace al instante. Mucho dolor, sinceramente, lo que está viviendo la familia, también todo el barrio en torno a la muerte de esta mujer. Y bueno, inclusive hay personas que estuvieron presentes en el lugar del accidente. Vamos a tratar de hablar también con una de las testigos, por lo menos ya luego del hecho. Francisco Campos, ¿vos estuviste en el lugar luego de esta tragedia? Sí, señor, buenas noches. Yo me acerqué al lugar del hecho junto con una de las hermanas y la mamá. Y le encontramos ahí a Noemí en el lugar boca para abajo donde le chocó con su pasaje en mano. Y es cierto, la fiscalía estaba tratando de hacer su trabajo, pero cuando nos dimos cuenta con el vecino acá presente también, había latitas de cerveza en la camioneta. Ya ella no estaba porque ya le llevaron directamente, no entiendo también por qué en el San Roque, por qué no en emergencias médicas, que ese es el procedimiento normal. Y le dijimos a los policías, ahí hay cerveza.
ahí latitas de cerveza, abran eso. Ahí abrieron y yo empecé a sacar fotos y estaba bien fresca todavía la cervecita ahí. Después llevaron como evidencia. Y lo que pedimos es que por favor esto no quede impune, porque llegamos hasta el sanatorio San Roque y no se le permitió a la policía caminera hacer su procedimiento del alcotés, porque supuestamente la chica tenía un golpe cervical. Eso dijo la mamá. Ningún médico ni doctora, nadie responsable del San Roque no salió a darnos la cara, a la señora abogada, ni a ninguno de los que estábamos ahí, ni a la caminera. Después de 2 horas permitieron que se entre porque la mamá se negó a que entraran ellos. Y esto es injusto porque estaban obstruyendo a la justicia. Eso hasta donde conocemos es así. Y bueno, recordemos la identidad también de la persona, en este caso la conductora de la camioneta, se trata de Fiorella Noemí Romero. Y aquí también hay una vocera del barrio 1 de Mayo, aquí en la ciudad de Luque, quien también quiere dar sus palabras en torno a esta situación que están viviendo y lo que vivieron también en torno a la muerte de Natalia. Bueno, buenas noches. Yo quiero hablar en representación de la comunidad de Barrio 1 de Mayo, en representación de todos mis vecinos. Somos aquí 560 viviendas, más de 2.000 personas que estamos confiando en nuestra justicia paraguaya. De hecho, que de acuerdo a lo que van comentando, varios los vecinos que la acompañó a la madre de la persona víctima en este caso, hay varios cuestionamientos ya con relación a todo este caso. Nosotros confiamos como vecinos, como población, quienes le apreciamos mucho a toda la familia aquí en la casa, a la víctima hoy ya, porque fueron siempre personas quienes ayudaron a la comunidad. La señora fue presidenta del puesto de salud de nuestra comunidad, el Barrio 1 de Mayo, la abuela, su hija, la hoy fallecida, también siempre cooperó con la guardería de nuestro barrio, con el puesto de salud. Siempre fueron personas intachables, personas que siempre ayudó a su comunidad. Entonces nosotros, en reconocimiento, en agradecimiento a ellos, vamos a estar haciendo seguimiento a este caso. Y si tenemos que irnos a manifestarnos en algún lugar, 1.000 personas, 500 personas o toda la comunidad, porque si realmente nos damos cuenta de que esto se va a distorsionar, de que esto no va a caminar correctamente, entonces vamos a intervenir como barrio, vamos a ir a reclamar los derechos de la familia hoy están sufriendo, el niño que quedó huérfano de meses de vida. Y realmente, vuelvo a recalcar, confiamos en nuestra justicia y lo único que queremos es de que las autoridades, las personas encargadas en dar veredicto sobre este caso, simplemente hagan su trabajo. Lo que corresponda en ley es lo que estamos pidiendo y exigimos. Soy la tía. Lamentablemente estamos pasando este dolor tan grande la familia, pero estamos muy fuertes para pedir justicia, porque esa gente no se acercó a brindar ningún tipo de ayuda a la familia humilde que perdió una hija, ¿verdad? Y está en un panteón prestado por el momento, que es muy triste para nosotros que no tenemos forma y es muy caro todo. Y ese también es una falta grave de esa gente, porque no se acercó, como diciendo que no son responsables, ¿verdad? Ese es uno de los principales. Y le agradecemos al fiscal Rienzi porque él sí está haciendo su tarea, solamente que no sabemos dónde y por qué todavía no se está haciendo mucho, ¿verdad? Y estamos dispuestos a hacer muchas manifestaciones hasta conseguir que se haga justicia. Por favor, justicia. Esta es la situación entonces, compañeros. Justicia para Nati. Que nunca más nadie, ni una mamá, pase este dolor que estoy pasando. Con ningún hijo, ningún miembro de familia, por culpa de unos borrachos irresponsables, porque mi hija, todas de las trabajadoras, nada más nunca salieron a farrear, acá los vecinos le conocen. Somos gente humilde que salimos a luchar todos los días, no amanecemos en nuestra casa. Antes de amanecer ya salimos a trabajar para sobrevivir día a día, y es injusto que por culpa de unas cuantas gente que se cree poderoso por tener más, hacen lo que quieren y no hay justicia para los humildes. Para esa gente sí, por favor, que no suceda más esto. A vos te digo, Florencia Noemí Cantero, que nunca más vas a dormir tranquila, nunca más, porque la memoria de mi hermana no se va a quedar así.
Así no se va a quedar, perra de mierda, borracha, asesina. Están también muy exaltada, obviamente, la familia también en torno a esta situación. Recordemos, Natalia Noemí Godoy, de 29 años, falleció entonces aguardando colectivo para ir a trabajar un día domingo. Y es justamente que aquí ya la familia están reunidos, también los propios vecinos quienes anuncian incluso manifestaciones para que se haga justicia en torno al caso de Nati, como se le conoce cariñosamente aquí en la zona del barrio 1 de Mayo de la ciudad de Luque, compañeros de la audiencia. Asimismo, Jorge, clarísimo el pedido de justicia y sobre todo que las autoridades cumplan con su trabajo de investigar este terrible accidente. Muchas gracias, Jorge. Hasta luego. Vamos con más información, esta vez hasta el norte del país. Otro caso de sicariato en las calles de la lejana y fronteriza Pedro Juan Caballero. Jorge Rivas con la información. Adelante, Jorge, bienvenido. Buenas noches, Carlos, a toda la teleaudiencia, un cordial saludo. Bueno, es Pedro Juan Caballero, nuevamente un hecho de sicariato que se ha esta tarde alrededor de las 15 horas en el centro de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Bueno, nosotros hablamos en relación a la muerte, ya que se trata de un ciudadano ecuatoriano de 39 años, de nombre, en este caso, Clever Adriano Romero Luis, de 39 años. El mismo es administrador de un establecimiento en la zona de Villaú. Hablamos con el doctor César González Haiter, quien es el médico forense, quien diagnosticó y manifestó que 14 impactos de bala recibió la víctima. La mayoría de ellos del lado izquierdo, del brazo, el cráneo y el tórax posterior, ¿verdad? Del lado izquierdo. Parece por un shock hipovolémico por herida por proyectil de arma de fuego. 14 impactos recibió, 2 en la cabeza, 6 en el brazo y el resto en la región del tórax posterior. Según las informaciones que yo tengo, es que llegó, o sea, que le movilizaron y que falleció en el traslado aquí al hospital, ¿verdad? Pero en estos casos los pacientes fallecen por una hemorragia aguda en minutos después de haber recibido los impactos. Lo manifestado por el doctor César González Haiter, médico forense, quien inspeccionó el cadáver de este ciudadano que fue acribillado a tiro. Estoy con el comisario, en este caso José Ayala, él es su jefe de investigación criminal, ellos están investigando el hecho, hay imágenes de circuito cerrado incluso. ¿Qué tal, comisario? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, ¿cómo están las investigaciones del caso? Es muy reciente el hecho, pero ya se tiene pistas, imágenes de lo que había sucedido en la tarde de hoy. Sí, de hecho ya estamos contando con ciertos circuitos cerrados para analizar igualmente algunas informaciones que está analizando el equipo que va a investigar el caso. Tenemos mucha evidencia encontrada dentro del vehículo, por lo menos para ver que la actividad de esta persona que hoy fue víctima. Y bueno, la investigación comienza y yo creo que vamos a tener ciertas informaciones precisas al respecto. ¿Qué se sabe de esta víctima, comisario? Bueno, él aparentemente se desempeñaba como funcionario de un grupo de establecimientos. Normalmente realizaba papeleos en la zona céntrica de Pedro Juan y otras ciudades, y aparentemente en el día de la fecha al menos se encontraba por la zona realizando esas papeletas. Sería en otro departamento, ¿no? En Amambay, donde él estaría trabajando. Bueno, él reside en la zona de Concepción, ya en la zona de Concepción, igualmente también otros puntos en donde aparentemente se encuentra con familiares. Sobre los supuestos autores del hecho. Bueno, hasta ahora lo que tenemos es que se están trasladando en una camioneta de color oscura y estamos contando con varios circuitos que una vez analizado tendríamos ciertos resultados. ¿Pudieron, comisario, hablar con algunos familiares o alguna persona allegada a este ciudadano ecuatoriano? El personal está tratando de hablar personalmente con los familiares, ya que el cuerpo fue entregado a su representante legal. Exactamente, bueno, fueron varios disparos. A ver, vamos a tratar de retomar la comunicación con Jorge, que está precisamente con el efectivo policial que intervino en este
Violento caso de sicariato en una avenida muy importante en Pedro Juan Caballero. La víctima, reiteramos, recibió casi una veintena de balazos. Otra camioneta se estacionó, ajustició a la víctima de turno y huyó una camioneta oscura. Recuperamos la señal. A ver, Jorge, de nuevo contigo. Sí, así como estábamos hablando, bueno, en relación a la víctima, las investigaciones que se tiene, comisario, datos importantes no tienen, pero sí que ya se tiene, como decía, las imágenes del circuito cerrado. Así mismo, ya estamos contando con varios circuitos cerrados. Vamos a estar analizando con el fin de identificar el móvil en el cual se desplazaban estos supuestos sicarios y, por supuesto, la identificación de los mismos. De hecho, se tiene cierta información sobre el actuar del que ahora es víctima, pero vamos a estar analizando para tratar de dilucidar el hecho. Gracias, comisario. Ahí era el comisario, en este caso, el subjefe de investigación, el comisario José Ayala, en relación a este hecho que sucedió a las 14:50 aproximadamente. Sucedió este hecho bien en el microcentro de la ciudad. La víctima llegaba en una rotonda y cuando iba a girar ya fue interceptado por dos a tres sujetos que se encontraban en una camioneta de la marca Fiat tipo Estrada de color negro, según las imágenes del circuito cerrado que se pudo captar en el lugar. Muchos datos no se tienen de esta víctima, solamente que es un administrador de un establecimiento rural en la zona de Ubillaú, departamento de Concepción. Bien, excelente. Jorge, gracias por este completo reporte. También gracias al comisario por su tiempo. Buenas noches. Buenas noches. 2 accidentes de tránsito se registraron en las últimas horas. Uno fue fatal, esto en la zona de San Lorenzo. Otro en Ñemby. El conductor de un vehículo ingresó hasta el mostrador de una farmacia, con su vehículo por supuesto, y ahí se quedó dormido. El trágico percance se registró pasadas las 21 horas del domingo, cuando un hombre de 50 años intentó cruzar la avenida Manuel Ortiz Guerrero en su intersección con la calle Embocayá en la ciudad de San Lorenzo, momento en el que fue arrollado por una camioneta Toyota tipo Hilux, cuyo conductor detuvo la marcha inmediatamente para auxiliar a la víctima, que sin embargo, poco después se confirmó su deceso. La policía que intervino en el accidente explicó que la zona es bastante oscura, que el chofer quedó detenido y que la prueba de alcotés que le practicaron resultó negativa. Protagonizada entre una camioneta y un transeúnte. Esta persona se encontraba cruzando la avenida Manuel Tiguerero de este a oeste. En un momento dado es investido por una camioneta que estaba circulando de Ñemby hacia el centro de San Lorenzo. La víctima fue lanzada para el asfáltico y a raíz de las lesiones que recibió falleció en el lugar. Sí, está todavía. ¿Qué persona? El otro caso tuvo como protagonista a un conductor ebrio que cerró los ojos para descansar, a pesar de que seguía al mando de su camioneta Nissan, que terminó estacionada dentro de una farmacia. En este percance, el alcotés sí resultó positivo y afortunadamente no hubo heridos graves. Una camioneta de la marca Nissan Terrano que se dirigió sobre el sur con destino a Ipané. Aparentemente al llegar ahí en la esquina de Gran Vía perdió el control y ingresó por la puerta principal de la farmacia. Esta farmacia está abierta las 24 horas al público. Justamente con ayuda de bomberos voluntarios que se hicieron presentes, lo derivaron hasta el hospital de emergencia médica. De ahí, en la patrullera, una vez que se le dio de alta, se le llevó en la base de la patrulla caminera y se le hizo la prueba del alcotés que salió 0,8 positivo. Para colmo, el conductor, identificado como Richard Monzón, de 31 años, contaba con una orden de prisión domiciliaria, por lo que deberá presentarse nuevamente ante la Fiscalía. ¿Qué persona? Y este es uno de los temas principales de este fin de semana. Un fin de semana a pura aglomeración y a juzgar por estas imágenes.
se dio una interpretación sumamente errónea de lo que fue, lo que se implementa desde hoy la nueva fase del modo COVID, de vivir y de mantener precisamente los cuidados. Estas imágenes corresponden a lo que ocurría en la zona de Isla Umbu, Ñembucú, una muestra de la actitud sumamente irresponsable de la gente, que lejos de ser un poco más prudente y cuidarse, se pusieron a organizar trompos con vehículos. Estamos viendo el recorrido de la policía en la zona de Ñembucú, para mencionar solamente una de las zonas controladas, pero mayormente, especialmente en la zona metropolitana, esto fue lo común. Estamos hablando de que la gente aprovechó, parecía año nuevo, parecía un boom del turismo interno, pero de mala manera porque no se tuvo en cuenta ningún tipo de cuidado. Fíjense estas fotos que corresponde al Peñón de Limpio. ¿Cuánta gente usó tapabocas o tuvo un distanciamiento considerable? Esto corresponde a la Costanera. Una muestra de que un mensaje mal interpretado puede llevarnos nuevamente al encierro. Y esto se generaba desde el viernes con una confusión de parte del anuncio del ministro Mazzoleni, que si bien hablaba de que terminaba las fases de la cuarentena inteligente, todavía se mantenía esta medida de cuidarnos entre todos y de reforzar estas medidas sanitarias. En el momento en que te mantienen restricciones, evidentemente Claro. seguís en una cuarentena. La gente entendió de todo menos lo que realmente quiso el ministro comunicar, el mensaje, que fue también en cierta manera ambiguo, sí, incorrecto, y él lo terminaba también en cierta manera reconociendo esta mañana durante su conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, donde insistía en la necesidad de la comunicación correcta, y eso dejaba ya a cargo de los responsables técnicos del Ministerio de Salud Pública. Y de hecho, la liberación en cierta manera de la cuarentena estricta, la eliminación de fases y también lo que significa esta libertad que siempre insistimos, conlleva también responsabilidad. Por supuesto, muchísima responsabilidad. Y esto en Piquetecue, en el Peñón. No veo a nadie con tapabocas. No, impresionante la fila de vehículos. A mí me tocó visitar a mis padres y era impresionante. No se podía llegar, y mucho menos salir de Piquetecue por la cantidad enorme de vehículos. Y algunos expertos sugerían que esta liberación sea gradual, también por sectores. Hay que reconocer, bueno, el tema del encierro afecta mucho la salud mental, la gente necesita también recrearse, pero convengamos que esta no es la forma. Totalmente, y simplemente traer a colación la experiencia europea, que hoy, por ejemplo, París volvió a una restricción total en una Europa que también está sintiendo el rebrote del coronavirus. España, Alemania, claro. Estados Unidos, en algunas zonas, ya dispuso el cierre de escuelas. Nueva York, por ejemplo. Y Brasil también. Y Brasil cerquita, que ahora extendió sí, justamente su decisión de cerrar sus fronteras para extranjeros ante el avance incesante y la cantidad de fallecidos. Hoy el Ejecutivo brasileño firmó otro decreto por el que extiende hasta el 5 de noviembre la restricción para el ingreso de extranjeros, lo que señala que la situación sigue siendo muy sensible en esta parte del continente y ni qué decir ahora Europa con el rebrote. ¿Cuál es la situación actual? La policía no da abasto. Estaba un grupo de personas ahí en una capilla de Isla Umbu y se fueron personal de esa localidad para la intervención y recibieron lesión de parte de un muchacho de 21 a 22 años tiene. Están aprendidos a disposición del Ministerio Público. El personal policial herido está internado en estado de observación acá en el hospital. ¿Y cómo fue? ¿Fue con arma blanca, con algún elemento contundente? Contundente de botella. Botella. Sí, así mismo. ¿En qué parte del cuerpo recibió? En la cabeza. Bueno, hoy habló el ministro Mazzoleni acerca de esta situación. Dijo que se sentía profundamente decepcionado acerca de esta aglomeración inmensa que se dio en este fin de semana. Realmente tenés mucha razón, yo creo que es muy decepcionante realmente ver ese tipo de imágenes, sobre todo considerando que la gran mayoría de los ciudadanos paraguayos y paraguayas a lo largo del país
están realmente haciendo un esfuerzo. Y no solamente eso, sino que ese esfuerzo de ese sector de la ciudadanía es el que está sosteniendo una situación que, si bien es difícil, en los últimos tiempos se ha desacelerado completamente con datos que son muy alentadores, pero que de ninguna manera nos sacan todavía de peligro. Entonces, concretamente, yo creo que ambas cosas, pero fundamentalmente debemos apelar a la conciencia ciudadana. Y no hace falta ir muy lejos, es solamente leer los periódicos, leer las informaciones que ustedes mismos trasladan para ver cuál es la situación que va ocurriendo en países europeos, por ejemplo, donde hay cierres, donde hay retornos de actividades de menor restricción y vuelven las restricciones. Entonces, es fundamental que todos los ciudadanos paraguayos y paraguayas cuidemos este avance que hemos tenido hasta aquí. La situación actual es que los números están estables. El COVID se estancó, pero se estancó en un punto alto. Ahora bien, hacer que descienda depende de nuestro comportamiento en las próximas semanas. Quiero enfatizar una vez más que hoy más que nunca, quizás incluso más que antes, necesitamos seguir manteniendo las medidas de distanciamiento físico, de uso de mascarillas, de lavado de manos. Y quiero reforzar un elemento muy importante, el que estadísticamente genera la mayor prevención de la transmisión de la enfermedad y que es una cosa muy sencilla y de sentido común. Cuando tenemos síntomas que puedan atribuirse al COVID, nos quedamos en casa, hacemos el testeo pertinente y ahí recién podemos retomar nuestras actividades o completar el aislamiento necesario. Esto último quiero enfatizar porque a veces nos olvidamos o minimizamos algún síntoma. Entonces, eso es absolutamente fundamental. También quiero aprovechar para enviar un mensaje a todos los nuevos sectores que han sido incorporados, particularmente el sector de eventos, pero todos los que hasta aquí están activos económicamente, que ya son la mayoría, a que todos tenemos que ser contralores de que realmente se tomen y se lleven adelante todas estas actividades con los protocolos estrictamente observados, porque en la medida que no se haga así, es el propio rubro, es el propio sector el que va a ser perjudicado. Entonces contamos también con el apoyo de las personas que forman parte de los distintos sectores para actuar también como contralores de esa área económica. Y a los ciudadanos, seguir cuidándonos, y cuando vemos que un negocio no adopta las medidas que tiene que tomar, cuando una persona no tiene las medidas que tiene que tomar, entonces no acudir a ese negocio o alejarnos de esas personas. Bueno, y hay que decir que en este momento tenemos un promedio medido por Salud Pública de 15 a 20 fallecimientos por día. Es una tendencia que todavía se mantiene y que, repetimos, depende de la gente bajar ese tipo de estadísticas tan preocupantes. Obviamente, si esto se da en cuanto a un rebrote, va a tener una consecuencia económica bastante nefasta todavía para la zona de frontera. Un detalle más con relación a la flexibilización de esta cuarentena. Pasajeros parados en los buses hasta 10 te permitían. Sí. Ahora estoy leyendo que el Viceministerio del Transporte autoriza a que sean 16 las personas que puedan ir paradas en los buses, cosa que hace rato no se cumple. No se cumple, no se acata. Bueno, vamos hasta el este del país porque ustedes saben la noticia, la determinación asumida por el gobierno brasileño. Si bien la ordenanza del Gabinete Civil del gobierno brasileño se firmó el pasado 2 de octubre, Luis Gavilán, esa ampliación del cierre de la frontera empieza a regir desde hoy y hay que contabilizar 30 días más. Es decir, el 5 de noviembre tendrían que reabrirse las fronteras brasileñas. Sí, así es. Un saludo, Aníbal, a todos los compañeros. Pero lo que se publica hoy oficialmente, lo único que deja es muchas dudas, porque al final, y si leemos atentamente, nos encontramos con que esta restricción del ingreso de extranjeros vía terrestre a territorio brasileño da una excepción a los residentes nuevamente en las ciudades gemelas. Foz de Iguazú, Ciudad del Este son consideradas ciudades gemelas. Por consiguiente, lo que se puede presumir en relación a esto que se publica oficialmente el día de hoy, 5, y que rige a partir de la fecha por 30 días más,
es de que no va a afectar lo que se está negociando a través de las altas partes, entiéndase, presidente Mario Abdo Benítez de Paraguay, presidente Jair Bolsonaro del Brasil, en relación a la apertura gradual del Puente de la Amistad. Es más, nosotros manejábamos la información de que en estos días, y se estará oficializando, se va a dar a conocer la rutina, la agenda de ambos presidentes que van a encontrarse justamente en este lugar, allí, a la mitad, que hace rato está cerrado para dar nuevamente apertura oficial, y eso se llevaría a cabo a inicios de la próxima semana o mitad de semana. Veremos si se confirma a través de los funcionarios oficiales. Pero esto trajo mucha confusión el día de hoy y reiteramos, está esa excepción del transporte de residentes en ciudades gemelas, lo que haría con que no haya impedimento para la apertura del Puente Internacional de la Amistad, pero la circulación sería de los residentes en las ciudades vecinas. Claro. Realmente, sí. Sí, no, simplemente a lo que te referías, estoy leyendo aquí la publicación en portugués de la página oficial del gobierno, dice en el artículo 4 sobre las restricciones que trata justamente esta situación, señala en su punto número 2, el tráfico de residentes fronterizos en ciudades gemelas, hablemos de Foz y de Ciudad del Este concretamente para el ejemplo más rápido, mediante la presentación de documento de residente fronterizo o de otro documento comprobatorio, desde que sea garantizada la reciprocidad en el tratamiento a los brasileños por el país vecino. Que significa que también Paraguay tenga la misma reciprocidad para los que vienen acá. Para los que vienen acá. Deja esa excepción justamente en el artículo 4, en su inciso 2. Ahí está. Sí, es lo que justamente mencionamos. Entonces, lo que hoy da a conocer el gobierno del Brasil definitivamente no entorpece la negociación y la apertura gradual del puente que se viene negociando entre los dos presidentes, debido justamente a esta excepción en particular. Lo que venga después, si va a ser complicada la cuestión de controlar si efectivamente hay o no residencia en Foz, en Ciudad del Este, es cuestión de tiempo y de organización de ambos países. Pero este artículo abre esa brecha de que efectivamente el puente lo antes posible pueda ser reabierto para que la gente empiece a trabajar, al menos los que dependen exclusivamente de ese paso para Foz de Iguazú, los que dependen de la gente de Foz que vienen aquí a hacer sus compras, puedan oxigenarse. De hecho, que la economía está muy golpeada y es muy difícil que en pocos días o meses esto se pueda recuperar. Pero hay mucha expectativa en relación a esa fecha oficial, reitero, lunes 12 podría ser, de hoy en 8, inicios de la próxima semana, con agenda oficial de ambos presidentes, porque lo más probable es que también vayan a la zona de obras del segundo puente, el puente de la integración, que está en 30-35% ya de ejecución entre ambos países, porque hay que decir, compañeros, que a pesar de la pandemia, la obra no paró. Más de 200 trabajadores obreros brasileños ingresan todos los días a través del puerto Tres Fronteras del presidente Franco a trabajar en ese lugar, y lo hicieron durante incluso toda esta etapa crítica de la pandemia. Entonces, lo más probable es que ambos presidentes estén aquí ese día. Aguardamos nosotros fecha oficial para dar apertura gradual al puente y luego vayan hasta la zona de obras. Hay que ver si en presidente Franco, en Foz de Iguazú, o en ambas en ambas ciudades, es cuestión de verse, pero reitero esto, existe esa posibilidad de que visiten la obra, la construcción de este segundo puente. Reiteramos, hay que mucha expectativa aquí en el este del país. Sí. Hay que decir, Luis, que este mismo artículo, el artículo 4, en su inciso 2, ya establecía lo mismo en la ordenanza 456, que ahora se deroga con esta nueva ordenanza, pero hay que decir que en aquella ocasión generó bastante confusión, hubo una reacción de parte
de los comerciantes de toda la zona fronteriza, por supuesto. Evidentemente entonces quedó un poco más claro después de todas esas reuniones que se produjeron después, hasta que después también hubo una conversación tanto entre Bolsonaro y Mario Abdo, quienes acordaron habilitar el paso fronterizo antes del 15 de octubre. Por eso es que la reacción es mucho menor, digamos, Luis, al conocerse este nuevo decreto. Sí, totalmente, porque es lo mismo que el anterior, se amplía por 30 días más, pero lo que pasó, bien lo decías, no se conocía, no se pudo establecer un canal de comunicación para con la gente, para que se pueda conocer con exactitud el espíritu que reflejaba aquella resolución primera. Después, con el paso del tiempo y esa reacción de los gremios, de las fuerzas vivas del este del país, como que fue aclarándose el panorama y se llegó a esto. Por eso esta confirmación del día de hoy oficial de la extensión por 30 días más, a pesar de la confusión en un momento dado con este artículo y la sección que fija lo mismo de lo anterior, no imposibilita de que el puente se pueda reabrir para que los residentes en Ciudad del Este y Foz de Iguazú y viceversa puedan circular tranquilamente. Bueno Luis, muchísimas gracias. Esperemos que efectivamente esta nueva ordenanza del gobierno brasileño no altere lo que ya anunciaron la semana pasada de que la zona fronteriza entre Paraguay y Brasil se reabre antes del 15 de octubre. Luis, que tengas buen resto de jornada. Muchas gracias. Igualmente para ustedes, un abrazo. Hasta luego. ¿Hacemos una pausa? Brevísima, ya volvemos. Es que esta bombetón es hasta el próximo domingo 11. Justamente usted tiene tiempo para poder aportar su donación. Sigue la búsqueda, lamentablemente hasta ahora infructuosa, de la joven Dayana, desaparecida de 23 años, y la investigación que sigue apuntando hacia su expareja. Alexis Aveiro tiene más detalles acerca de esta jornada de búsqueda. Alexis, buenas noches. Carlos, Mercedes, Aníbal, Juan, ¿cómo están? Buenas noches. El saludo cordial a ustedes y a todos los televidentes. Y ya prácticamente por segunda semana consecutiva, la búsqueda se centró en este establecimiento, este predio abandonado que se encuentra a la altura del kilómetro 28 de la ruta Mariscal Francisco Solano López, ahí a pasos de la estación de bomberos, y en específico en un pozo que tiene una profundidad de 50 metros aproximadamente. Fue uno de los primeros lugares inspeccionados días después de la desaparición de Dayana, teniendo en cuenta que desde ahí se emanaba un olor bastante fétido. Ya en aquella inspección, la primera, no encontraron nada debido a que lo que producía el hedor era material orgánico en estado de descomposición, cuero y algunos animales muertos que fueron arrojados en el sitio por los vecinos de la zona. Luego de esa búsqueda, nuevamente ya aparentemente teniendo en cuenta que ya no se buscaría ahí, los vecinos comenzaron a arrojar más desperdicios. Prácticamente el pozo fue taponado en su totalidad, y hablamos de que ahora, y nos concentramos en esto, ¿por qué se intensifica la búsqueda en ese sector? Y es a raíz de una aparente confesión del principal sospechoso del presunto feminicidio desde la cárcel, algunos efectivos policiales que había manifestado, primero, la autoría de un crimen, y segundo, que el cuerpo lo arrojó en ese sitio. Hablamos de la profundidad del pozo, unos 50 metros aproximadamente, todo fue taponado, se llegó a una profundidad de 25, quedan otros 20 a 25 por inspeccionar, y a partir de ese lugar es tierra nueva para los bomberos voluntarios que seguirán abocados a ir escarbando en ese sitio. Con respecto a lo que fue primeramente la confesión presunta de Joel y la recusación de los fiscales que estaban encabezando la investigación, tanto Joel Casal como la fiscala, ya una vez que se determine la misma o se dé curso, entre tanto ellos se apartaron de la causa. Pero esta mañana conversábamos con el padre de Dayana y él manifestaba cuánto sigue. Coño, que está con hoy cuadra pedir noticia a la recusa, en la hora fiscal México, o ya propone tengo y cuál es el trabajo, y nada, hora gusta y te el trabajo fuera. Ando reportar y la año cambia la hora fiscal. Roger West, señora doctora Sandra Quiñones,
Toñemos y mí, o el lugar de ser, por ejemplo, como padre de familia, ayer hueso de todo corazón. Si hay tenemos ya aclarar la caso cual, ojo por ahí te dije, si hay cosa fiscal, anda y poteo y cambia. Toñemos y mí, o el lugar de como padre de familia ahí, pero hasta ahí te dime lo sufrí, o sufrir a la gente. Ahora está resultado. Ya, pero lento más la esperanza la convida a hacer allí los topados a reportarle más PTI respuesta a fiscal ya por poner y trabajo a no reportar hoy ahora es el señora fiscal general. Estrategia memorar la uña poco es la sí ahora pero pensar en la PTI yo cojan a la casa y nada y allá o atrás ahora es la investigación y ya pues a operar el yerubé señora fiscal a ver la entonces ya me dejan ahora la cosa fiscal o porque hoy ya por ponerle el trabajo le gusta interés a orero acompañar eso en todo momento no imagen de escuelas está y cambiar ahora es y Curila supuestamente peña manifesta en el caso que ella ya por la cambio fiscal claro J señora fiscal general en Dave en caso de que la humilla oico supuestamente con la Joel o confesar más a la ya por la negra y de por cierto upesango oye o confesar ya orengo este te la prueba ngo y la o ya más a ese orengo por ejemplo ve pantalón y pantalones la sangre oye topango oye confirma más que sangre humana ese algo oye sospecha de esta otra persona diciendo que a ella ahora oí la sangre humana la Diana y cuerpo guave upesan los calculadores que ella pojaja orero y cuáles de mala familia y algunas cosas la justicia oye a la ley y cumplimos. Cerca de las 5 de esta tarde la búsqueda fue suspendida, ya tanto por parte de los bomberos como por los agentes de la Policía Nacional, los de la brigada. Son muchísimos los escombros, la basura y hasta troncos que finalmente fueron arrojados al pozo, taponándolo prácticamente por completo. Se estima que el trabajo va a durar por unas semanas más, ya que el diámetro es bastante pequeño, solo cabe una persona y prácticamente un solo balde es el que puede ingresar con el voluntario para ir cargando la basura y de a poco también con otras cuerdas ir sacando del sitio todos los materiales orgánicos de grandes dimensiones que pudieron caber en esa fosa. Se habla de que el trabajo será intenso y por ahora se va a centrar en ese sitio. Con respecto al trabajo de los bomberos, conversamos con el capitán Ernesto Valdés de la unidad de rescate de los bomberos voluntarios. La sorpresa con la que nos encontramos fue que aparentemente los vecinos comenzaron a cargar de basura porque es también peligroso, ¿verdad? Y bueno, ahora estamos procediendo a extraer eso. O sea, estamos... Lo que se recargó después de la primera búsqueda. Exactamente. Ahora, ¿cuántos metros faltarían para llegar a la profundidad total de ese pozo? Y estimamos un aproximado de 20 metros por ahí. 20 metros más. Sí. Es un trabajo hormigal, como dice yo. Y realmente sí, porque es un espacio muy confinado. Estamos sacando con cubetas. Y también aquí hay que garantizar la seguridad del personal bombero, ¿verdad? Aparentemente la gente de la zona comenzó a tirar eso ahí porque se descartó de una primera vez que vinimos de que no estaba en el fondo del pozo, pero hubieron informaciones nuevas que dan indicio de que hay que comenzar a extraer todo el pozo en sí. ¿Qué hora restablecen la búsqueda? Aproximadamente a las 8 de la mañana. Y nuevamente para mañana a las 8 de la mañana está previsto el encuentro de todas las autoridades. Van a reiniciar los trabajos con estos elementos especiales que fueron proveídos por bomberos de la Policía Nacional, un soporte, la rondana y todos los elementos a fin de seguir escarbando en esa fosa en la cual aparentemente estarían los restos mortales de Dayana según las presunciones y también la presunta confesión de su pareja, principal sospechoso del crimen. Bien, excelente. Alexis, gracias por este completo reporte. Buen resto de jornada. Hasta la próxima. Vamos hasta la zona de Cazapá, donde un supermercado de la ciudad de Yegros ardió completamente en llamas.
Se produjeron millonarios daños materiales, pero felizmente no hubo perjuicio en vidas humanas. Los bomberos dicen que las llamas se originaron debido a un cortocircuito. Los pobladores del barrio KQP de Fulgencio Yegros en Cazapá despertaron asustados por un incendio que se registró en un autoservice de la zona. El dueño del local, que lleva su nombre, Luis Pijic, relató con detalles el origen del fuego y afirmó que ya no hubo tiempo de apagar las llamas sin la ayuda de los bomberos. Acá comenzó. Y allá va a comenzar por la esquina, por el humo que yo vine, que allá justamente está la entrada a la parte eléctrica. Sí. Y cuando yo vine, cuando me avisó el muchacho, ya estaba acá el fuego, ya en esta esquina de la oficina que era de terciada. Y cuando entré acá ya con el extinguidor ya no podía entrar el humo ni de la temperatura. Ya era imposible. Tras una dura batalla, los voluntarios aplacaron el siniestro hasta controlarlo completamente. El principal afectado les demostró su gratitud por la labor. No sé cómo agradecerle, no tengo palabras. Pues. Rezá por nosotros. Y si algún día salimos a flote, vamos a estar a la orden ahí para servirnos. Nosotros siempre estamos a la orden. Muchas gracias. Vale. Muy amable. Gracias Fuerza, al equipo. Fuerza. Gracias al equipo de ustedes. No, gracias a usted. Varios vecinos y empleados del supermercado también ayudaron a los bomberos a combatir el incendio, en el que afortunadamente no se registraron víctimas, pero sí millonarias pérdidas económicas. Vendedor de asaditos fue muerto este fin de semana por personas que supuestamente le robaron la billetera y el teléfono celular. Estas personas, estos delincuentes, reaccionaron dándoles golpes por todo el cuerpo. El crimen habría ocurrido en la ciudad de Fernando de la Mora, zona sur. La víctima, Alexis Emanuel Benítez, de 26 años, con antecedentes por tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes, era empleado de un local de venta de asaditos. Él mismo se encontraba en su lugar de trabajo el sábado a la tarde, cuando le alertan que dos sujetos se llevaron su billetera y celular. Presumiblemente los hermanos agredieron físicamente a golpe de puño y puntapié a la víctima fatal, por lo que se tuvo que convocar al personal especializado de la ambulancia en ese lugar para tratar de auxiliar a la víctima. Tras perseguir a los presuntos ladrones, según se ve en las imágenes de circuito cerrado, este los alcanza y les increpa. Uno de ellos evita el incidente y corre, no así el segundo, que se puede observar termina propinándole golpes hasta llegar a unos metros de la esquina, donde se nota que le da no solo golpes de puño, sino también patadas, aún estando tendido en el piso. Varias personas ven lo que ocurre y detienen la marcha de sus rodados. Según la grabación, pasada las 19:04, lo deja. Este ya casi no puede moverse y corre con rumbo desconocido el presunto agresor. Pero la víctima puede decir los nombres de quienes lo golpearon rumbo al hospital del trauma, donde finalmente se produjo su deceso a las 2:40 de la madrugada del domingo por traumatismo de cráneo encefálico. Inmediatamente Víctor Damián Saracho y su hermano Orlando Gabriel Saracho fueron detenidos tras un allanamiento en su vivienda encabezado por el fiscal Ítalo Rienzi. Ya en su lugar de detención, ambos negaron autoría del hecho. No querían pegar, ellos. ¿Por qué les querían pegar? Yo me retiré del lugar, lógicamente. Cuando empezó la discusión, yo me retiré del lugar. Y después yo no sé más qué pasó. Yo me fui para comer y la discusión para no hacer problemas, yo me retiré de ahí.
Supuestamente que ustedes le robaron su celular. Mentira eso. Yo me fui para cenar ahí. Nosotros no somos ladrones ni homicidas. No culparon de eso. Yo no tengo, ellos estaban todos borrachos. No culparon de su teléfono. Ningún teléfono. El muchacho no perseguía y... ¿Le llegaron a pegar ustedes? Yo no. ¿Ah? Yo le llegué a empujar y él me persiguió, yo no me quedé en la calle, pues él me persiguió y pensé que me iba a hacer algo y no discutimos ahí. Pero hubo la gresca entonces. Y yo le empujé, él se cayó. ¿Crees que cuando entre muchos te pegaron? Ahí le pegaba mal a ellos, ¿no? ¿Crees que eso es otra cosa? Él se cayó, para mí que estaba otra cosa, estaba muy alcoholizado, no sé qué es lo que le pasó. Pero según algunos testigos, un rodado habría atropellado también a la víctima luego que cayera al pavimento tras la golpiza, así sembrando la duda si el deceso fue producto de los golpes o de las lesiones recibidas por el supuesto arrollamiento. Esta mañana el propietario del vehículo se presentó ante el fiscal Rienzi para deslindar responsabilidades y el agente del Ministerio Público ya anuncia una posible necropsia. En cuanto a los golpes que se dieron, no existe duda, el circuito cerrado es muy claro y se ve como la persona le patea, aparte de pegarle y tumbarle al suelo, le vuelve a patear o darle una patada a la persona que está en el piso, a la víctima, y es una patada muy fuerte. O sea, ya caído le dio la patada, Ahora, después vemos un auto que pasa sobre qué parte de la víctima, no sabemos, porque justo está detrás del letrero. Él dice que le pasó sobre la pierna. O sea, hay que ver, vamos a ver más adelante la diligencia que vamos a hacer para determinar si es que pudo o no pudo haber sucedido como esta persona está. Él voluntariamente se presentó ahora a la fiscalía y trajo su vehículo, va a ser sometido ahora a un análisis de campo. ¿Qué posibilidades de hacer una necropsia? Y es que vamos a tener que realizar la necropsia, Voy a pedir en estos días la autorización, voy a hablar con la madre del fallecido y a explicarle por qué no va a tomar a bien esto. Los objetos robados a la víctima no fueron encontrados. Sí fue incautado un celular durante el allanamiento a la vivienda de los hermanos Aracho, que será verificado por el Ministerio Público. Vecinos de Trinidad ya no pueden soportar no solamente el mal olor, las moscas y hasta los mosquitos que salen de un aparentemente relleno sanitario realizado de manera aparentemente irregular. Denuncian que camiones arrojan toneladas de basura casi todos los días en una ex cantera de la zona y su entorno, van a ver ustedes, insalubre. Este video fue grabado por vecinos del barrio Virgen de Fátima en Trinidad, donde queda en evidencia la manera en que no solamente un camión, sino varios camiones derraman toneladas y toneladas de basura aquí en esta zona, en lo que pareciera ser un relleno sanitario, pero ejecutado de manera irregular. La fetidez en la zona, la abundancia de moscas, hace que el entorno aquí se torne totalmente insalubre. Mientras tanto, al fondo se puede observar la forma en que luego de esa especie de relleno, los vecinos de la zona baja van cercando el lugar en lo que pareciera un plan de negocios, pues esta zona, inhabitada de momento, se está convirtiendo en un lugar habitable, pues están ganando terreno. La denuncia de los vecinos es que la municipalidad está haciendo caso omiso ante esta realidad. Sí, imposible estar acá. Yo estoy cerca y se llena de mosca, yo tengo criatura. Y se supone que para eso está Cateura, este lugar no fue para eso. Por eso estamos pidiendo, ya hicimos la denuncia a la municipalidad, nadie viene. Ya nosotros necesitamos que hagan algo. ¿Qué va a pasar? O sea, se traen camiones, traen basura. Sí, ahora justamente está entrando un camión y pueden grabar cuando empiecen a descargar. Entra 6 veces al día por ahí. Y de todo están tirando basura patológica y todo seguro también. Una especie de cantera me dijeron que era. Sí, una especie de cantera. Y ahora están llenando, no sé si para vender, para venir a vivir gente ahí, no sabemos eso. Claro, porque lo que hacen parece que se rellena para que el terreno sea más amplio. Rellena, así mismo, así mismo. Y tira todo tipo de cosas. Todo tipo, como ves ahí, rueda también. Y ahora con el tema del dengue, tenemos una escuela cerca, hay muchísimos niños acá.
Olor súper fuerte. Sí, no, eso es. Por eso necesitamos que nos ayuden, por favor. Dios mío, desesperante. Más el olor, todo, como te digo. En síntesis, yo digo, si no nos molesta a nosotros, ¿cómo nos la molesta al vecino? Imagínate un poco. Son esas personas que viven allá. Nosotros son todos conocidos. Pero ¿qué pasa? Ellos con eso se benefician. ¿Ves las casas que están allá? Imagínate, casas lindas. Entonces, ¿ellos qué hacen? Pues hacen más para el alquiler o si no compran, ¿cómo van a comprar un terreno? Mira, ahí está el tema de la Costanera. Y cuando llegue más, ¿qué van a hacer? Imagínate un poco. Están tratando de hacer terreno. O si no de esto, para hacer plata. Ahí está, justamente tenemos la otra, ¿cómo te puedo decir? Que otra calle también. Ahí si yo te fuera, ya te digo. Esto está permitido. Yo eso es lo que no sé de dónde para ellos se vinieron a hacer toma, o como famoso dice, o uñemanda, o dónde lo que saca esto para poder hacer. La basura llega aquí desde diferentes lugares. Por ejemplo, sobre esta muralla también arrojan bolsas de basura que terminan acumulándose, propiciando todavía más el ambiente insalubre. Aparentemente son desconocidos los que arrojan la basura en este lugar. Así también los vecinos están a conocimiento de que pobladores de esta misma zona, a cambio de un poco de dinero, arrojan la basura en este lugar. Vean, se amoleta, porque esta idea me oye, pues ya un huevo acá ya, herea, guay, peligroso, cayó, o era pupaita, iba a con, imagina, esta incendio, en cualquier momento, o ya agarra la incendio. Uy, la basura. Apenas hay un lado, una más, pero muy chelera. ¿Eh? No, extraño, mi patotero, peja. Imagínate, ¿cuál es un carro, pero pecha mi batido patotero, pues. Porque a ver ya desde todo vamos a meter la vida ahí. Mira, con te hago cayo, ciego, peja, esta mitad yure, y vamos yo capaz y que lo vamos a ver. La zona está tremendamente contaminada y entre los temores de los vecinos hablan de la proliferación de mosquitos aquí en el lugar. Así también la posibilidad de que en algún momento pueda registrarse algún incendio accidental que desencadene en una verdadera desgracia aquí en la zona. Claman por la urgente intervención de la municipalidad para poder destrabar este problema y devolver la armonía al barrio Trinidad de Asunción. Reiteramos uno de los temas destacados del momento, la nueva medida adoptada por Brasil de extender el cierre de sus fronteras. Todavía esperamos reacciones a nivel local, pero mientras tanto les contamos por qué se da esta medida y es que preocupa la cifra de fallecidos en Brasil. En este momento es el segundo país en el mundo que registra mayor cantidad de fallecidos. Y fíjense ustedes que el territorio paraguayo es el país sudamericano que se encuentra más cerca de la zona crítica en Brasil, que es el estado de São Paulo. Brasil es el segundo país con más muertes y el tercero con más contagios de coronavirus en todo el mundo. Prorrogó por otros 30 días la prohibición a la entrada de extranjeros al país por fronteras terrestres o puertos acuáticos, como medida para enfrentar el preocupante avance de la pandemia. De acuerdo a las últimas cifras divulgadas por el Ministerio de Salud, el país acumula 146.352 muertes y casi 5 millones de casos confirmados de COVID-19, con un promedio de 675 muertes diarias solo en los últimos 14 días. Brasil podrá llegar a la marca de los 150.000 fallecimientos por la pandemia, y esto se calcula que sería el próximo sábado, con un promedio de 26.000 contactos diarios en los últimos 14 días. El gigante sudamericano podría alcanzar los 5 millones escasos este jueves. De acuerdo con la cartera de salud, el índice de letalidad de la enfermedad se mantiene en el 3% del total de contagios y la tasa de mortalidad es de 69.6 fallecimientos por cada 6.000 habitantes. São Paulo, el estado más poblado y rico de Brasil, con 46 millones de habitantes, es el más afectado por la pandemia. Acumula hasta el momento 36.000 muertes y 1 millón de contagios de la enfermedad. Río de Janeiro es el segundo estado con más muertes por COVID-19, con más de 18.000 fallecimientos. Así está la situación en Brasil, así que repetimos, el nivel de afectación
de la pandemia, principalmente estos territorios que se encuentran muy cerca de la frontera, podría afectar las medidas que se tengan que tomar con respecto a la zona de frontera. Precisamente hablando sobre estas imágenes del gran trabajo que están realizando los distintos cuerpos de bomberos del Paraguay y esta agobiante ola de incendios y sus graves efectos provocan momentos muy difíciles a nivel país. Y todos tenemos que estar del lado de los que nos cuidan. Se viene la colecta Bombetón y es nuestro momento de ayudar. Agenda este sábado 10 y domingo 11 de octubre. Tu granito de arena va a permitir que los bomberos voluntarios del Paraguay sigan combatiendo a este tipo de catástrofes. Tu donación es un aliento para nuestros héroes. Podés hacer tu aporte ya, ahora, a la cuenta corriente número, ahí está en pantalla, 900016397 del Banco Visión con el RUC 8000983-5. Colecta Bombetón, es nuestro momento de ayudar. Y aquí en 24 horas, por supuesto, tenemos muchas más informaciones que compartir con ustedes y por sobre todo algunas noticias del ámbito judicial y fiscal. El magistrado John Paul López rechazó la aclaratoria planteada por el diputado Miguel Cuevas, quien tiene arresto domiciliario. El parlamentario, quien recientemente abandonó la agrupación especializada, pretendía con este recurso conseguir una venia para retomar su banca. El juez alegó que el planteamiento de Cuevas no es asunto de mero trámite, que pueda resolverse por una aclaratoria. Vía libre. Luego de que un tribunal de apelaciones rechazara un incidente planteado en la causa contra Rodolfo Friedman, el juez que tiene a su cargo el expediente tiene vía libre para realizar la audiencia de aplicación de medidas cautelares tanto para el senador Friedman como a su esposa Marley Figueredo. Otro intento. Para el próximo 13 de octubre fue fijada la audiencia preliminar para el diputado Tomás Rivas, quien está procesado por estafa y cobro indebido de honorarios, luego de designar a empleados suyos como funcionarios de la Cámara de Diputados. La audiencia será ante el juez Raúl Florentín. Incautaron 2 avionetas. Ambas aeronaves fueron incautadas en la zona de San Carlos del APA, departamento de Concepción. Agentes de la SENAT junto con el fiscal Isaac Ferreira llegaron a 2 pistas clandestinas donde ubicaron los aviones de la marca Cessna sin matrícula visible. Ambas avionetas, que se presume pertenecen a narcotraficantes, fueron traídas hasta la base de la Fuerza Aérea.
Más denuncias contra la quiniela. Roberto Villagra y Alejandro Grance, presidente y tesorero respectivamente de la Unión Paraguaya de Veteranos del Chaco, denunciaron por apropiación y transgresión de la Ley 431 a las autoridades de la CONAXAR y a los responsables de la firma MEPShow, que tenía la explotación de la quiniela en el periodo 2010-2015. Esta denuncia se agrega a la que ya fue presentada contra la empresa TDP SA, que actualmente explota dicho juego de azar. La información nos lleva hasta el sur del país porque un solitario delincuente ingresó al menos 3 locales comerciales en el barrio Ceipé de Encarnación. Hurtó no solamente dinero, sino también se llevó mercaderías, pero gracias al video del circuito cerrado de uno de los negocios, esto permitió a la policía no solamente identificarlo, finalmente también detenerlo. El solitario delincuente se tomó el tiempo necesario para ingresar al menos a 3 locales comerciales del barrio Chipé de la ciudad de Encarnación. El circuito cerrado de uno de estos comercios captó a este bandido, quien horas después fue detenido por agentes policiales de la zona. Tenemos 2 casos de hurto y 1 tentativa sobre Ruta Z en kilómetro 1, 3 locales comerciales. ¿Qué fue lo que pasó en esos lugares? Sí, en la ferretería violentaron la puerta de blinde, ingresaron y se hurtaron 3 luz LED del lugar, y al lado el bar Ruta Z también violentaron la puerta de blinde, ingresaron, se apoderaron de 700.000 guaraníes y un radio portátil. En el circuito cerrado que nos proporcionó el bar Ruta Z, se visualizó una persona de género masculino que forcejearon la puerta de blinde y posterior ingresaron dentro del local con capucha y tapaboca. En este caso, estas imágenes son fundamentales para ustedes, ¿verdad? Para la investigación. Así mismo, tenemos un aprendido en este caso. El aprendido sería el que aparece en las imágenes del video, ¿no? Sí, así mismo, de nombre Roberto Enrique Villalba Andino. Él fue detenido ahora después del hecho ilícito. Sí, posterior del hurto. ¿Qué se recuperó de su poder o qué tenía su poder? No, él mismo se encontraba circulando por la vía pública y ahí se dio la aprehensión. El mismo tiene orden de captura también. ¿Sería conocido en ese mundo delictivo? Así mismo. ¿Ahora en dónde se encuentra? Está en la comisaría 59 en este momento. Y está a disposición del Ministerio Público. Así mismo, está a disposición del Ministerio Público. El detenido solamente días atrás recuperó su libertad tras ser procesado por la justicia por un hecho similar. Este nuevamente fue puesto a disposición de la Fiscalía de Encarnación. Y en agosto fue promulgada la ley que establece el subsidio para artistas. Sin embargo, pese a que los músicos ya llevan casi 7 meses fuera de los escenarios, aún no accedieron al cobro de este derecho, por lo que piden mayor celeridad a las autoridades económicas. Después de largos meses de cuarentena restrictiva a causa del coronavirus, el 25 de agosto fue promulgada la ley que establece el subsidio del 25% del salario mínimo para artistas. A este punto, los músicos reclaman que no han percibido ninguno de los 5 pagos que les corresponden. Respetan los procesos, pero piden celeridad. Yo pienso que debería haber sido un poquito antes, ¿verdad? Porque ya nos habían dicho que a partir de agosto iba a estar pagando el subsidio a los colegas, hasta diciembre, que serían 5 pagos. Pero hasta el momento todavía no pasa nada, ¿verdad? Y lo que me preocupa es la situación de los colegas que no están, por ejemplo, no son socios en un ente, por ejemplo, ¿verdad? Caso hay APA, SGP. Porque esa gente, por ejemplo, esos colegas no recibieron nada. Están sobreviviendo gracias a la ayuda de sus familiares, de los amigos.
Nosotros hemos hecho en varias partes, por ejemplo, polladas, inclusive se enfermaron algunos colegas, ¿verdad? Previamente no existía un censo formal de artistas en Paraguay, por lo que el programa TERA servirá como herramienta para el empadronamiento en el marco de la Ley 6584/2020, que prevé la transferencia de fondos en concepto de apoyo financiero a artistas, gestores culturales y personas que se hayan quedado imposibilitadas de trabajar debido a las restricciones impuestas por las autoridades en el marco de la emergencia sanitaria. La primera ayuda del kit de alimentos que salió fue a través de la Secretaría Nacional de Cultura, pero distribuido por APA. Son socios directos. Y prácticamente se fue a todos los socios, ¿verdad? Los que no son asociados, ¿verdad? Y creo que esa ayuda, por ejemplo, en la primera parte de la Secretaría Nacional de Cultura debió ser para los que no están asociados en esa ente, ¿verdad? Porque nosotros sí recibimos eso de esa entidad. ¿Cuál fue esa primera ayuda de la Secretaría? Y hace 4 meses, 2 meses después de la pandemia más o menos. Ahora sí. Por suerte algunos eventos ya también, por ahí alguien puede trabajar pero muchísimas cuentas, eso es lo que hay, muchas cuentas que tienen los muchachos que pagar. Para cobrar el subsidio, los artistas deben ser mayores de 18 años, no tener IPS o algún otro subsidio del Estado, así como tampoco cobrarán jubilados, pensionados y funcionarios públicos. Desde la Secretaría de Cultura explican que la inscripción al padrón cerró el 21 de septiembre y que actualmente se encuentra cruzando datos proveídos por los inscriptos y la información del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, la fecha de cobro aún se desconoce y los músicos aguardan este ínfimo pero valioso subsidio. Y los mototaxistas del este del país anuncian una movilización en caso de que no se reabra el puente de la Amistad en la fecha prevista, antes del 15 de octubre. Afirman estar cansados de mentiras y exigen la asistencia del gobierno, que dicen ellos llegó solo una vez. El presidente de la Asociación de Mototaxistas anunció que si el próximo 15 de octubre no se abre el puente internacional de la Amistad al día siguiente, los trabajadores del volante harán una gran movilización en el centro de Ciudad del Este. Nosotros vamos a esperar hasta el día 15. Si el gobierno no cumple el día 15, 16, nosotros salimos todas las calles indefinidamente. Eso nadie ataja porque ya estamos cansados de la mentira. Nosotros estamos preparados, tenemos los protocolos que nosotros mismos hemos presentado al gobierno nacional. Mencionó que ya están cansados de las mentiras y la falta de ayuda del gobierno. Agregó que tienen preparados los protocolos sanitarios a ser cumplidos para poder trabajar con seguridad. Para los mototaxistas es tener los alcoholes, tapabocas y desinfectar los cascos cada vez que vamos a alzar pasajeros. Para los taxistas, 2 pasajeros atrás y tener los utensilios correspondientes. Y así también para los transportes alternativos. También esperamos la ayuda del gobierno nacional, porque ellos tienen que asistir. No es que se abre el puente de la Amistad y ahí ya nosotros vamos a quedar contentos. Tienen que asistir a los compañeros, porque hasta el momento no asistió todavía el gobierno nacional. Nosotros no estamos contentos por los 30 kilos de kit y el 60% del putingo que vino. Más de 12 asociaciones de transportes están a la espera de la habilitación del paso fronterizo, que no será la solución a la crisis económica, pero sí ayudará en gran manera. Y después de bastante tiempo, después de muchos meses, finalmente concluyó, menos mal, en un sumario a nivel del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el sumario instruido a funcionarios que intervinieron, Carlos Audiencia, en la compra de la llamada insumos chinos. El escándalo. El escándalo. ¿Qué pasó? Finalmente, el juez sumariante, Carlos Mesa, recomendó la suspensión por 30 días, sin goce de sueldo, para el exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones UOC, Pablo Lescano, y 20 días de suspensión también sin goce de sueldo para los miembros del Comité de Evaluación, Mirta Morán, Gustavo Cuevas y Pedro Adrián Santander. Ahora, la aplicación o no de esta sanción queda en manos del ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni.
Acá lo que se puede colegir es de que si hubo sanción es porque hubo responsabilidad, que se detectó, se encontró y se comprobó que hubo responsabilidad por parte de estos funcionarios administrativos del ministerio en aquel escándalo que terminó con la suspensión del contrato y una situación que puso en jaque a la salud pública del Paraguay en plena pandemia. En jaque a la salud pública y también en jaque a la figura del ministro Julio Mazzoleni e incluso del propio presidente de la República. Y en jaque también las arcas del Estado. Tal cual. Y bueno, ahora se están las resultas de la disposición que vaya a adoptar el ministro Mazzoleni. Mientras tanto, a nivel judicial, continúa el proceso contra los responsables de las firmas Imedic y Eurotech, empresas que fueron las designadas a proveer estos insumos que finalmente, como dijiste, fueron rechazados. Y acá solamente hay una responsabilidad administrativa. Administrativa, ¿no? Totalmente. Repetimos, 30 y 20 días de suspensión sin goce de sueldo para todos los funcionarios involucrados en este fallido proceso de compra de los llamados insumos chinos. Y en otra información, se llevó a cabo una reunión interinstitucional entre varios sectores del gobierno y también líderes indígenas, quienes plantearon numerosos reclamos. Los nativos actualmente se encuentran cerrando caminos en la zona de Caaguazú. Existe un compromiso por parte de las autoridades y se anuncia incluso una cumbre de poderes. Líderes indígenas de 35 comunidades se reunieron en el transcurso de esta mañana con el presidente del Congreso, el ministro del Interior y también con el jefe de gabinete. Además, en la reunión estuvieron presentes senadores y el monseñor de la arquidiócesis de Coronel Oviedo. Los reclamos por parte de los pueblos originarios son varios: educación, electricidad, agua y algunas cuestiones judiciales que quedaron pendientes. Por esa asistencia del gobierno no más hay comunidad, o esta vez hay asistencialismo, no fortalecemos ahí la comunidad indígena. Electrificaciones, se han va a apoyar escuelas, dos escuelas es electrificación. O la escuela ya puede competir, o donación minter o competir, que Ministerio de Educación, o menos recursos minas, entonces para si que tomar tinona o de baile y mille. O pega con reclamar, agua potable. Con angorero y pozo, o lo recope, ñume, a uno y mi mija, me con el paco seca, y va ahí con la situación. Aguas potables. En vivienda, con ango, orero y cotema, vivienda, hoga, con jaupearero, girure, jaala, con herramientas. Ahora cuando hay que tener machete, vende que tuvimos un bajo, como ser originario, oro aguantar. Miles de años antes que el Estado paraguayo, y como curi, cuestia pero rico, ando vale, ve mango, pecha rico. Saipa mango la caagüe, hanay por ahí mango la recursos, no ni hata mantea bailar, romba foro, ni profesional. Y cato esa romba apoyo y pepe va apoyo, esa como profesional. Mira la hora bueno a la calle se ha acompañado a su escuela ahí porque se preocupa la situación de educación indígena. Los representantes del gobierno escucharon por varias horas estos reclamos y se prevé una cumbre de poderes en Caaguazú para la mañana del martes. Vamos a estar mañana nosotros con ellos en Caaguazú. Nos comprometimos en una cumbre de poderes por problemas que ellos tienen en este momento, probablemente en esta semana. Y hay un compromiso de parte del gobierno de asistirles lo antes posible. Hay una cuestión que hay un compromiso rápido y urgente que se van a hacer en 5 comunidades lo antes posible, desde esta misma semana. Construcción de vivienda, tendido eléctrico, agua potable, reparación de escuelas y puestos de salud. A lo largo del fin de semana, el sábado y el domingo, hemos trabajado para identificar dónde estaban esos pedidos ubicados. Algunos pasan por tarea que corresponde efectivamente al Poder Judicial, más que al Legislativo y al Ejecutivo. Las mensuras de las propiedades, la identificación de las propiedades de las comunidades. Son 35 comunidades las que figuran en el listado.
Ahora se habló de más comunidades acá, una ampliación a 50, pero bueno, vamos a hacer lo que se puede ahora. Los indígenas se encuentran actualmente cerrando rutas en Caaguazú. Estos reclamos se dan en la antesala del debate del Presupuesto General de la Nación 2021. Y la siguiente información nos llega desde la colonia Naranjito, en el departamento de Itapúa, donde fue un local comercial asaltado por 3 hombres armados. Se robaron unos 4 millones de guaraníes, además de una docena de teléfonos celulares. Fueron 3 los asaltantes quienes con mucha violencia actuaron en Naranjito, departamento de Itapúa. Intimaron con arma de fuego a los propietarios de un comercio para luego alzarse con 4 millones de guaraníes, aparatos celulares y otras pertenencias de mucho valor. Sí, es así. Tenemos el reporte de la comisaría 95 de la localidad de Naranjito, distrito de San Rafael del Paraná. Un hecho punible de robo agravado, en la cual fue víctima el ciudadano André Elemar Petri, brasileño de 53 años de edad, quien es propietario de un negocio muy conocido ahí en la zona de Naranjito. Y esto habría acontecido este pasado fin de semana. ¿Qué fue lo que pasó según el reporte ahí de la comisaría? Bueno, la víctima ha hecho la denuncia correspondiente, donde resalta que él estaba en su negocio y 3 personas de género masculino a cara descubierta con arma de fuego de mano, presumiblemente de calibre 38, a bordo de un automóvil Toyota color gris. Descendieron del mismo y le han intimado a que entregue su dinero en efectivo y aparatos celulares. En este caso, el hecho en sí consiste en la suma de 4 millones de guaraníes y 9 aparatos celulares, de los cuales 3 aparatos en tablet. Y bueno, la denuncia lo ha hecho en la comisaría jurisdiccional. La policía también ha tomado intervención convocando a perito criminalístico para ver alguna situación, de algún indicio en el lugar que se pueda levantar y bueno, todo esto se ha puesto a disposición del Ministerio Público de turno para mejor proveer, y las investigaciones prosiguen a instancia de esa a instancia del Ministerio Público. ¿El rastrillaje entonces, los procedimientos siguen allá? ¿No? Sí, así mismo, los trabajos sí, de investigaciones, ya como le estaba diciendo, en coordinación ya con la agente fiscal de turno y bueno, cualquier cosa, detalle que alguien tenga conocimiento sería de mucha importancia facilitar entonces a los intervinientes para seguir con el curso correspondiente. Las víctimas pasaron momentos de mucho terror. La policía investiga este hecho y sospecha que los responsables serían de la zona del Alto Paraná. Precisamente hablando de Alto Paraná, en la zona de Mingaguazú, un hombre de 40 años fue aprehendido por la policía infraganti cuando se encontraba quemando basura en el patio de su casa. Los vecinos, obviamente preocupados y ante la responsabilidad de denunciar el hecho, alertaron a los uniformados, quienes rápidamente tomaron intervención en este hecho, y aparentemente no sería la primera vez que este ciudadano comete este delito ambiental. Pobladores del kilómetro 18 Mondaí de Mingaguazú, preocupados por el fuego que se producía en el patio de una vivienda, alertaron a los agentes, quienes llegaron al lugar encontrando a Rolando Raúl Montiel, de 40 años, quemando basura, cometiendo un delito ambiental. El mismo fue obligado por los uniformados a apagar el fuego, para luego ser aprehendido. Tuvimos la denuncia de los vecinos sobre la quema de basura y efectivamente así mismo, se fueron los patrulleros, encontraron en flagrancia, el señor se encontraba quemando basuras. Él mismo manifestó que estaba en su patio y él podía quemar su basura, eso es lo que manifestó. Luego nosotros hablamos con los vecinos y manifiestan que no es la primera vez que el señor está realizando quema de basuras. Por supuesto los vecinos temen a que sus viviendas sean quemadas, ¿verdad? A raíz
porque estaba muy cerca la vivienda donde estaba quemando. Por disposición de la unidad especializada en medio ambiente que intervino en el caso, el hombre fue liberado, pero continúa ligado a la investigación. Comunicado al Ministerio Público todos los antecedentes de este señor y puesto a disposición. No sería la primera vez que el hombre comete este estilo de hechos, por lo que podría ser imputado.